Me dirijo a ustedes, a toda la iglesia de Cristo, por medio de este corto mensaje. Yo sé que va a ser de mucha edificación para todos aquellos amigos y hermanos que van a poder visualizar este corto mensaje de la palabra de Dios. Y para ello vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 43 en adelante. Con bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a orar. Eterno Dios, que estás en el cielo, Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Que tú seas hablando, Padre, por este corto mensaje, Señor. Quita todo pensamiento preconcebido de mi mente, Padre. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy quiero compartir bajo el tema 10 síntomas de un cristiano que está lejos de Dios. Y estos 10 síntomas o señales, formas que se puede ver en nuestra vida propia y nos está alejando de Dios o nos comienza a alejar de la presencia de Dios. Aunque no lo creas, hermano, es muy difícil verlo en uno mismo. Muchas veces nos damos cuenta que estamos alejándonos poco a poco de la presencia de Dios. Si no es esta, nos vemos en un pozo lleno de problemas, consecuencias negativas de las malas decisiones que uno toma. Alejarse de Dios es lo más terrible que puede hacer un hijo de Dios, lo más horrible que puede hacer un hijo del Señor. Porque después de experimentar la libertad, el enemigo va a querer aprovecharse para volver a atarnos otra vez. Eso es lo que el enemigo está buscando. Si llegas a detectar alguna de estas señales a tiempo, ya sea en tu vida, ya sea en un hermano de la iglesia que tú estás congregando, es bueno que tú la adviertas. Todavía puedes hacer algo, recapacitar y volver a Dios. Veamos cuáles son los 10 síntomas que una persona está lejos de Dios. Primeramente, primer síntoma es dejar de orar en privado. Dejar de orar en privado. Cuando tienes tiempo para todo menos para orar, es un indicativo, amados hermanos, que algo está pasando en tu relación con Dios. Es algo que nos debe alertar. Lo estás dejando a un lado al Salvador de tu alma. Hay quienes pueden decir: yo oro por los alimentos, pero eso es muy distinto, amados hermanos, a tener intimidad con Dios. Es muy diferente. Hay que comprender eso. El Señor Jesús nos enseñó que debemos orar en lo secreto con nuestro Padre Celestial. En Mateo 6:6 dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí está la palabra de Dios. Imagínate qué tan primordial es la oración, que el mismo Señor Jesucristo oraba por las madrugadas. Él oraba. Marcos 1:35 nos dice así:
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Algunos dicen, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo, el trabajo, las cosas de esta vida. No tengo tiempo para orar, algunos dicen. Pero realmente pasamos más tiempo haciendo cosas que no edifican en lugar de pasar tiempo a solas con Dios. Eso es la pura realidad. Es la pura realidad que está viviendo hoy en día la iglesia de Cristo. Si hasta el día de hoy se ha dejado o has dejado de orar, gloria al Señor, determina hacerlo desde el día de hoy, para que nosotros podamos o puedas estar bien delante de la presencia de Dios. Vamos, eso es el primer síntoma. El segundo síntoma es dejar de leer la Biblia, dejar a un costadito la palabra del Señor y no leerlo. Así como la oración, la lectura de la palabra de Dios es indispensable para la vida del cristiano. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras, porque de ella tomamos fuerzas, aliento, impulso y fe para seguir adelante. Si es que no leemos la palabra del Señor, no vamos a tener ese aliento, esa fe. La oración es como el respirar y la palabra de Dios es como el pan que nos nutre cada día. Nos nutre cada día la palabra de Dios. La Biblia es lámpara que nos guía a través del camino. Lámpara que nos guía a través del camino. Salmo 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es alimento que nos ayuda a fortalecernos, a fortalecer nuestro espíritu, a fortalecer nuestra alma. Y la palabra del Señor también dice que no solo de pan vivirá el hombre. Deuteronomios 8:3 dice así: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nos ayuda a tener fe también la palabra. Nos ayuda a que nuestra fe pueda crecer. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice la fe que viene por ver muchas películas, muchas otras cosas, sino que viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el creyente tiene que leer la palabra de Dios. Nos ayuda a vencer al enemigo también cuando uno lee la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces la palabra del Señor también nos ayuda a vencer al enemigo. Mateo 4:1-11 también, ahí habla, gloria a Jesús. Retoma la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hay que leerla para ser sabio, creerla para ser salvo, practicarla para ser santo. Eso es lo que debemos hacer. Es el segundo síntoma, que muchas personas, muchos creyentes ya no leen la palabra de Dios. Tercer síntoma: encuentras cualquier excusa para no ir a la iglesia. Cualquier excusa para no ir a la iglesia. Una de las primeras excusas que encontramos es: no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Mayormente habla la gente así. No me voy a la iglesia por eso. Para esto hay una frase que circula mucho por las redes sociales que dice: la iglesia no es un museo de santos, aunque tampoco debe ser una excusa para estar haciendo lo malo. Y muchas veces muchas personas se excusan, hasta creyentes se excusan
diciendo que yo no voy a la iglesia porque he visto de tal fulano sus actitudes, y se excusan para que puedan hacer sus cosas malas delante de Dios. La iglesia sirve para restaurar, para edificarnos unos a otros, fundamentándonos siempre en el amor de Cristo. Para eso sirve la iglesia. Cual sea la excusa, siempre veremos el error de los demás, o que justifiquen los errores de aquellas personas que no quieren ir a la casa de Dios. Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que buscar congregarnos a la palabra del Señor. Entonces, la segunda excusa que buscan muchas personas, otra excusa es que dicen, no voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Hay personas que ponen 1001 excusas para no ir a la iglesia. Pero de verdad es que a veces nuestra carne no quiere ir a la iglesia. No quiere que vayamos a recibir de lo que viene de parte de Dios, de lo que tiene Dios para nosotros. Si es que uno alimenta más su espíritu, va a estar fortalecido. Pero si es que no alimenta el espíritu, va a estar débil espiritualmente. Como dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu está sediento por Dios. Anhela ser tocado por su presencia. Y también ahí nos habla, el rey David acostumbró aún a su carne a depender de Dios. Salmos 63:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Se dan cuenta que el salmista acostumbró aún a su carne que dependa de Dios. Dale la oportunidad a tu espíritu, alma y cuerpo que se llene de la gloria y la presencia de Dios. Abre tu corazón, perdona, pide perdón, congrégate y sírvele a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuarto síntoma. Comienzas a escuchar música secular. Una persona que está lejos de Dios comienza a escuchar música secular. Mientras hay algunas personas famosos que dicen que escuchar música secular no es malo. Mientras cuides el contenido, dicen algunos, que escuchas según la música, la verdad no es así. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con ellos. No estoy de acuerdo. Pues lo que entra a tu vida, vista u oídos, pasa a tu mente, baja a tu corazón, y de lo que está lleno tu corazón, de eso hablarás. De eso comenzarás a hablar a las personas. Como dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, si nos ponemos a analizar las letras de esas canciones seculares, encontramos mucho contenido que no edificará para nada tu vida cristiana. No va a edificar nada. Aquí no se trata de que yo diga lo que debes hacer o escuchar. Lo mejor que debemos hacer es que oremos, leamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, a lo correcto. Eso es lo mejor que uno debe hacer, leer la palabra de Dios. Como Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, no es lo que yo te voy a decir para que tú hagas, sino que tú tienes que entender, tú tienes que ponerte en una posición de que tú tienes que leer tu Biblia. Tú tienes que escudriñar las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios y la palabra del Señor también te va a guiar a toda verdad. Yo no voy a determinar qué debe escuchar. Uno se puede equivocar, pero es que tú lees las Sagradas Escrituras, vas a ir en lo correcto. La diferencia entre escuchar música secular y música espiritual o cristiana es que lo espiritual nos lleva a adorar a Dios, nos inspira para que alabemos y glorifiquemos cánticos a nuestro Señor. Eso es. Pero escuchar música secular, ¿qué nos inspira? A muchas cosas malas que no edifican al creyente. Hay música de todo género. Aún la música cristiana debe pasar por un filtro, debemos analizarlo para poder elegir la música correcta. Eso es lo que debemos hacer. Es el cuarto síntoma de un cristiano que está lejos de Dios, comienza a escuchar música mundana, secular. Quinto síntoma: te emocionas más al escuchar temas de actualidad que al escuchar la palabra de Dios. Es el problema. Si sientes mayor interés por cualquier otra cosa, como por ejemplo deportes, películas, series, famosos, etcétera, que por escuchar la palabra de Dios, te emocionas más en ver esas cosas que no te edifican, es algo que está yendo mal. No dejes de interesarte por lo que puedas aprender en tu devocional diario que puedas hacer. No te desintereses por eso. En las predicaciones de tu congregación, ve, congrégate. Un ejemplo que he visto es cuando la gente se apasiona demasiado por el fútbol. He visto a gente llorar, pelear y hasta matar por su equipo favorito. Es una pasión llevada al extremo. A eso se le llama fanatismo. El fanatismo no solo se da en la religión, se puede dar en cualquier ámbito, ya sea deporte, música, política, entre otros. Nos hace falta más pasión por la palabra. A aquellas personas también les hace falta más pasión por la palabra de Dios. Así como se apasionan por ver una película, inclusive novelas. Hay creyentes que ven esas cosas. Se apasionan viendo el fútbol, gritan y aquí en la iglesia se duermen. Algo están dando mal. Es momento de que tú busques y te apasiones por la palabra del Señor. Seamos como el salmista que dijo, Salmos 42:1, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa pasión, esa sed, esa hambre tenemos que tener, y tenemos que tener una pasión por la palabra de Dios. Sexto síntoma: tu novio o novia no es cristiana. Es un síntoma especialmente para los jóvenes. Tu novio o tu novia no es cristiana. Es uno de los errores más grandes que puede cometer cuando nos alejamos de Dios, y es el unirnos con yugo desigual. Es el unirse un creyente con el yugo desigual. Ya conozco muchos testimonios que acabaron mal al querer elegir pareja sin pedir dirección a Dios. Da mucha tristeza ver casos y más casos, chicos cristianos que prefieren comenzar una relación incorrecta en lugar de agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Hay muchas personas que se van alejando y consiguen una persona inconversa
y se alejan de la presencia de Dios. Dios no se equivoca cuando nos dice, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Una persona que no es convertida a Cristo, bautizada en agua y miembro de una iglesia, aún está andando en las tinieblas. Pero una persona que ya se ha convertido a Cristo, que está siguiendo las pisadas de Cristo, que se ha bautizado en agua y ahora es miembro de una iglesia, no se debe juntar con una persona inconversa. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, síntoma 7. Tus mejores amigos no son cristianos. Tus mejores amigos no son cristianos. No es malo tener amigos inconversos, pero se vuelve una alerta roja cuando pasas más tiempo con ellos, pues es muy probable que termines siendo como ellos. Cuando un creyente, en vez de buscar a Dios, a hermanos de la iglesia, de su congregación, para que busquen, para que vayan a evangelizar y que se junten, probablemente esa persona que está acompañando a ese creyente con los amigos inconversos es una alerta roja que puede ser o puede hablar como ellos. La palabra del Señor nos advierte también sobre esos temas. Proverbios 13:20 dice así: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay que seleccionar nuestros amigos. Yo no me puedo juntar con cualquier amigo. No me puedo juntar. No te estoy diciendo que no tengas amigos inconversos. Sí, pero si que tú pasas más tiempo con ellos, probablemente tú comiences a hablar como ellos. 1 Corintios 15:33 dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces es que yo me voy a juntar con personas inconversas y voy a oír y voy a estar ahí con cómo hablan, malas palabras, etcétera. Su comportamiento van a corromper mis buenas costumbres como creyente. Hay un refrán también que dicen por ahí: dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Se da cuenta? Cuando ya tienes amigos nuevos, dejas a un lado a tus amigos y hermanos de la iglesia porque piensas o crees que son aburridos. Hay muchas personas, muchos creyentes que piensan así, que los hermanos de la iglesia son aburridos y por eso consiguen amigos inconversos para que puedan salir. Tenga mucho cuidado, es una alerta. Muchos creyentes se juntan con personas que no tienen temor de Dios y siempre te cuestionan el por qué no haces o practicas ciertas cosas, por qué no haces esto, por qué no haces el otro, y comienzan a cuestionarte muchas cosas. La palabra del Señor dice que todo podemos hacer, pero el creyente por sí mismo es sabio, porque el Señor le da sabiduría. 1 Corintios 10:23 dice así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. En otras palabras dice: yo puedo hacer todo, pero hay que ver ese todo. ¿Edifica mi vida como creyente? ¿Edifica mi vida como cristiano? ¿Está ayudándome en mi vida espiritual a acercarme más a Dios? Piensa eso. No tengas amigos por tener. Gloria al Señor. La gente inconversa no tiene temor de Dios. Hace lo incorrecto y siempre va a criticar a los hijos de Dios. Por eso debemos de rodearnos de amigos que nos edifiquen y que nos motiven a seguir buscando a Dios. De esos amigos tenemos que buscar. Gloria a Jesús.
que edifiquen nuestra vida y que nos acerquen a la presencia de Dios. Porque el delincuente piensa que todos son de su misma condición. El borracho piensa que todos son de su misma condición. El mentiroso piensa que todos son de su misma condición. El fornicario, el adúltero, piensan que todos son de su misma condición. Ellos piensan así porque no han conocido a Jesús todavía. Ahora, síntoma número 8. Ver programas de televisión donde muestran el pecado y te es indiferente. Cuando comienzas a ver el pecado como algo normal, deja de parecerte pecado. Eso es lo que hace el diablo, es mentiroso. Hay personas que están lejos de Dios, creyentes, y ven cosas pecaminosas, y esas personas ya no piensan que es pecado, y para ellos ya deja de ser pecado, que es pecado para Dios. Están siendo prudentes en su propia opinión. Para mí no es pecado dejar de congregarme. Para mí no es pecado dejar de leer la Biblia. Para mí no es pecado mentir. Para mí no es pecado fornicar. Para mí no es pecado adulterar. Para mí no es pecado muchas cosas. Para mí no es pecado poner en primer lugar el trabajo que a Dios. Y eso lo ve como normal. Hay muchas personas que ven eso. Después comienzas a pensar, si otros lo hacen igual, ¿por qué yo no? Eso viene el pensamiento a muchas personas. Si el vecino hace lo mismo, ¿por qué yo no voy a hacer también? Si el vecino el domingo se va a jugar fútbol, yo también me voy. Pero recuerda que el domingo es el día del Señor. Tenemos que venir a la casa del Señor. Hay series de televisión, películas, novelas y aún caricaturas que exaltan al enemigo, o sea, al diablo, que el Señor lo reprenda, y que quieren sembrar en el corazón de las personas todo aquello contrario a los principios de Dios. Tu amigo creyente que ya estás lejos de Dios o que tienes estos síntomas, estás mirando en la televisión novelas, películas, y lo ves como algo normal y para ti no te parece que es pecado, pero la Biblia dice que es pecado. Es tiempo de que tú recapacites. El asesinato, la fornicación, el adulterio, el satanismo, el espiritismo, magia, conjuros, demonios y toda clase de pecado, deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo esto proviene del mundo y del diablo, y por eso el enemigo quiere que tu corazón se llene de todo eso. El diablo está queriendo que tu corazón se llene de esas cosas malas. Y el diablo de repente está logrando en tu vida. No permitas eso. Ahí la palabra del Señor, 1 Juan 2:16 y Gálatas 5:19, 21. Ahí está la palabra del Señor, habla sobre eso. La palabra dice que estos frutos de la carne los debemos desechar para no entristecer al Espíritu Santo, según Efesios 4:25 al 32. Debemos desechar los deseos de la carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Síntoma número 9. Síntoma número 9. Cometes pecado y no te duele. Cometes pecado y no te duele. Primero piensas que el pecado es algo normal. Ya cuando lo haces, sientes que no pasa nada. Pero las consecuencias siempre vienen. Amado hermano, las consecuencias siempre van a venir. Quizás estás haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y para ti piensas que es algo normal. Haces pecado, pero ya no te duele. Es momento. Este es uno de los síntomas más delicados, porque cuando no te sientes mal por el pecado, quiere decir que estás invitando o invitando al Espíritu Santo que no redarguya,
¿Se da cuenta? Porque el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando hacemos entristecer al Espíritu Santo de Dios, Él se aparta de nosotros, lo cual es un gran peligro, porque Él es quien nos lleva al Padre. Él es quien nos lleva al Padre. Él es el que intercede con gemidos indecibles por nosotros, nos guía a toda verdad y nos convence de pecado, justicia y de juicio. Entonces, que el Espíritu Santo se contrista y se aparta. Probablemente tú estás cometiendo pecado, ya no te sientes mal. Y normal haces pecado. Normal. Síntoma número 10. Te alejas de Dios y de todo lo que lo representa. Cuando menos lo imaginas, ya están lejos de Dios. Lejos de Dios. Y te es indiferente cuando alguien te dice que vuelvas a Dios, que vuelvas a los caminos del Señor. Y tú, indiferente, lo pasas. Es un síntoma muy peligroso. Crees que eso ya no es para ti y que es mejor como estás ahora. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Cuando veas que ya no quieres saber nada de Dios, ni de la Biblia, ni de la iglesia, ni de los cristianos, cuando quieres alejarte de todo aquello que te recuerda de Dios, es uno de los síntomas más graves. Más grave que está ocurriendo en tu vida. Es tiempo que hagas un autoanálisis de tu vida espiritual y te des cuenta en cuál de estos 10 síntomas te encuentras. Date cuenta, tal vez hay síntomas que te está alejando de Dios, pero nunca es tarde para arrepentirse, pero nunca es tarde para que tú te arrepientas. Santiago 4:8, Isaías 55:6-7. Si te identificas con estos síntomas, aún estás a tiempo de volver a Dios. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Él está con los brazos abiertos para recibirte de nuevo. Él está con los brazos abiertos para recibirte a ti. Analiza en cuál de estos 10 síntomas estás. Analiza tu vida. Analiza tu vida personal con Dios. 10 síntomas de alguien que se alejó de Dios. Vamos a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te ruego y te pido que tú hables, Señor, por medio de este mensaje a cada persona, a cada hermano, creyente, Padre, que pueda ver este mensaje por esta plataforma de Facebook, Padre. Gracias por todo. Te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. La paz del Señor.